En medio de la niebla del Amazonas, comienza un nuevo día. Aquí, ninguna criatura gobierna realmente. Solo las que mejor se han adaptado tienen derecho a sobrevivir. Cada especie posee su propia ventaja, pero solo unas pocas pueden llegar a la cima de la cadena alimentaria. Entonces, ¿quién es el verdadero gobernante del Amazonas? Amazonía salvaje. ¿Quién es el verdadero gobernante de la selva tropical? Si te gustan los documentales sobre la vida salvaje, dale a me gusta y suscríbete al canal. Además, deja un comentario y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. La Amazonía abarca más de 2,1 millones de millas cuadradas, lo que la convierte en la selva tropical más grande de la Tierra y en el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas del planeta. Más de 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces, 1.294 especies de aves y cientos de mamíferos, reptiles y anfibios han creado uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra. De media, los científicos documentan una nueva especie cada 2 días. Lo que hace que la Amazonía sea extraordinaria no es solo su increíble biodiversidad, sino también su estructura vertical única y el extraordinario ritmo de sus ríos. Desde el oscuro suelo del bosque hasta el imponente dosel que se eleva más de 50 metros por encima del suelo. Cada capa forma su propio hábitat distintivo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, más del 50% de las especies amazónicas viven en el dosel, donde la luz solar y la energía son más abundantes. Sin embargo, tras esta exuberante abundancia, se esconde una lucha interminable por la supervivencia. Solo alrededor del 2% de la luz solar penetra en el denso dosel para llegar al suelo del bosque. A lo largo de millones de años de evolución, cada especie ha desarrollado sus propias estrategias para adaptarse a los cambios entre las estaciones húmedas y secas, creando uno de los ecosistemas más equilibrados y resilientes de la Tierra. A medida que las lluvias tropicales van remitiendo gradualmente, llega la estación seca a la Amazonía. Los niveles de los ríos bajan, dejando al descubierto vastas marismas, canales aislados y estrechando los límites entre las especies. Una jaguar hembra emerge silenciosamente del bosque, dentro de un árbol hueco no muy lejos de allí. Su cachorro sigue esperando su regreso.
Han pasado días desde la última vez que el cachorro tuvo una comida completa. Para una madre jaguar, cada caza no es solo instinto, es la responsabilidad de mantener con vida a su cría. Un jaguar adulto puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos. Su cuerpo, bajo y musculoso, y su característico pelaje con motas en forma de roseta le permiten camuflarse casi a la perfección entre las luces y sombras cambiantes de la selva tropical. Pero lo que convierte al jaguar en una leyenda no es su tamaño. Detrás de su retina se encuentra el tapetum lucidum, que le permite ver con eficacia en condiciones de poca luz. Bajo su cráneo corto y poderoso se esconde una musculatura mandibular muy desarrollada, capaz de generar una fuerza de mordida de unos 10.000 psi, la más potente de todos los miembros de la familia de los felinos. La estación seca reduce el caudal de los cursos de agua, lo que obliga a los reptiles a calentarse al sol en las orillas expuestas. Hoy, el jaguar se dirige hacia la orilla del río. En una orilla fangosa, un caimán yace tomando el sol, sin darse cuenta en absoluto de que un depredador se está acercando. Utilizando el agua turbia como camuflaje, el jaguar nada en silencio para acercarse a su presa. La distancia se reduce progresivamente. El jaguar apunta directamente al cráneo, incapacitando rápidamente a su presa. La caza termina en cuestión de segundos, lo que minimiza tanto el riesgo como el gasto de energía. Unas horas más tarde, la jaguar arrastra su presa de vuelta al bosque. Su cachorro corre inmediatamente a su lado. En la naturaleza, la maternidad no se expresa a través de una protección tierna, sino a través de la capacidad de regresar con comida tras cada caza exitosa. Como depredador alfa de la cadena alimentaria amazónica, el jaguar regula las poblaciones de ciervos, capibaras, jabalíes y numerosos reptiles, lo que ayuda a mantener el equilibrio de todo el ecosistema amazónico. Para el pueblo Yaguanaguá del oeste de Brasil, el jaguar es más que un simple animal. Su imagen aparece en pinturas corporales, vestimentas ceremoniales y objetos sagrados como símbolo de fuerza, valentía y el espíritu que protege la selva. Para ellos, el jaguar es la encarnación de la autoridad otorgada por la naturaleza. En la Amazonía, el jaguar es más que un depredador, es el guardián de la selva tropical,
lo que demuestra que la mayor fuerza de la naturaleza no reside en la dominación, sino en su capacidad para mantener el equilibrio de la vida. A medida que la estación seca hace bajar los niveles de agua del Amazonas, van apareciendo humedales poco profundos. Sin embargo, estas aguas aparentemente tranquilas son el territorio de otro formidable depredador, la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo. Las hembras pueden llegar a medir casi 9 metros de longitud y pesar más de 250 kilogramos, lo que las hace considerablemente más grandes que los machos, a diferencia de muchas pitones que pasan la mayor parte de su vida en tierra. Las anacondas verdes pasan más del 90% de su tiempo en el agua. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer casi completamente sumergidas sin dejar de observar cada movimiento a lo largo de la orilla. Al poco rato, un tapir se acerca lentamente a la orilla para beber. Bajo la superficie turbia, la anaconda permanece perfectamente inmóvil, esperando pacientemente el momento adecuado. Entonces, en un instante, el agua se agita. La anaconda ataca, atrapando al tapir antes de que éste tenga tiempo de reaccionar, y acto seguido se enrosca alrededor de su presa. La caza ha terminado. Mucha gente cree que las serpientes constrictoras matan aplastando o rompiendo los huesos de su presa. Sin embargo, un estudio de Boback y sus colegas, publicado en PNAS en 2015, demostró que las repetidas vueltas restringen la circulación sanguínea, provocando el colapso del sistema circulatorio en muy poco tiempo. Solo entonces comienza el verdadero desafío. Gracias a sus mandíbulas altamente flexibles y a sus ligamentos especializados, la anaconda verde puede tragarse presas varias veces más grandes que el diámetro de su propio cuerpo. Una sola comida abundante puede proporcionarle la energía suficiente para pasar semanas o incluso meses sin cazar. Sin embargo, ni siquiera este gigante es invencible. Cuando se arrastra a tierra firme para descansar o reproducirse, su enorme cuerpo lo hace vulnerable a los ataques del jaguar. En la Amazonía, cada especie es verdaderamente poderosa solo dentro del entorno que la naturaleza ha elegido para ella. El intenso calor del verano eleva la temperatura del agua, lo que hace que el nivel de los ríos baje aún más. Las vastas vías fluviales se van reduciendo gradualmente, dejando al descubierto pozas profundas donde la vida se ve obligada a concentrarse. Y en estas aguas, un antiguo depredador comienza a imponer su dominio absoluto, el caimán negro. Un caimán negro adulto puede superar los 6 metros de longitud
y pesar más de 500 kilogramos. Su piel de color oscuro le permite camuflarse casi a la perfección en el agua. Pero su mayor ventaja reside en su capacidad para detectar a sus presas. Ambas mandíbulas están recubiertas por una red extremadamente sensible de receptores de presión, lo que le permite detectar incluso la más mínima perturbación en la superficie del agua. Un simple movimiento de la cola de un pez o el paso más leve de un animal a la orilla del agua bastan para que localice a su presa con notable precisión. Gracias a su sistema circulatorio especializado, el caimán negro puede ralentizar su ritmo cardíaco y permanecer bajo el agua durante más de 1 hora, acercándose en silencio a su presa sin gastar prácticamente energía. Entonces, en una fracción de segundo, el río estalla en movimiento. El caimán negro se lanza hacia arriba, cerrando sus enormes mandíbulas sobre su presa antes de arrastrarla bajo la superficie. Lo que sigue es el giro mortal, que le permite dominar y despedazar a su presa sin necesidad de masticarla. Esta estrategia de caza se ha mantenido prácticamente inalterada a lo largo de millones de años de evolución. Durante el siglo XX, la caza comercial por su piel provocó la desaparición de más del 90% de la población de caimanes negros del Amazonas. Pero gracias a los programas de conservación en Brasil y Perú, este antiguo reptil se está recuperando poco a poco. El regreso del caimán negro ha supuesto mucho más que salvar una sola especie. Ha restablecido un eslabón vital en la red trófica fluvial del Amazonas, donde cada especie desempeña un papel en el mantenimiento del frágil equilibrio de la naturaleza. Cuando regresan las lluvias estacionales, los fuertes aguaceros se prolongan durante meses. Los niveles de agua del Amazonas suben entre 10 y 15 metros, desbordando las riberas e inundando miles de millas cuadradas de selva tropical, transformándola en un vasto bosque inundado. Esa transformación también cambia las reglas de la caza. A medida que los peces y un sinfín de animales acuáticos se dispersan hacia el interior del bosque inundado, los depredadores solitarios deben cubrir territorios mucho más extensos. En este momento, el éxito depende menos de la fuerza de un solo individuo y más de la capacidad de todo un grupo para trabajar en conjunto. Entre los mejores ejemplos se encuentra la nutria gigante. Viven en grupos familiares, que suelen estar formados por entre 3 y 8 individuos, y cazan juntos, defienden su territorio y crían a la siguiente generación. Cada rasgo de la nutria gigante parece estar perfectamente diseñado para la vida en los ríos. Su denso pelaje, que contiene alrededor de 200.000 pelos por centímetro cuadrado, mantiene su cuerpo seco y caliente, mientras que sus patas palmeadas, su poderosa cola y sus bigotes altamente sensibles le permiten detectar a sus presas incluso en aguas turbias.
Bajo el agua, las nutrias gigantes pueden nadar a velocidades de unos 24 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para dar caza a la mayoría de los peces. Un estilo de vida tan activo exige una enorme cantidad de energía. Cada adulto debe consumir diariamente una cantidad de alimento equivalente a aproximadamente el 10% de su peso corporal, lo que convierte la caza en una necesidad casi constante. No muy lejos de allí, un caimán joven se adentra accidentalmente más allá de la seguridad de las aguas más profundas. Casi al instante, toda la familia de nutrias entra en acción. Un grupo distrae al joven caimán mientras los demás le cortan la retirada. En tan solo unos minutos, el joven caimán queda dominado. La caza demuestra que, en el Amazonas, el trabajo en equipo puede, en ocasiones, generar una fuerza superior al tamaño de cualquier individuo. Sin embargo, no todas las especies se reúnen en grandes grupos para cazar. La temporada de lluvias trae consigo innumerables hojas caídas, frutos e incluso los cadáveres de animales arrastrados por la corriente. Es entonces cuando el equipo de limpieza más grande del Amazonas se pone a trabajar a pleno rendimiento. La piraña de vientre rojo. Con una longitud de solo entre 35 y 50 centímetros, poseen unas mandíbulas poderosas revestidas de dientes triangulares que encajan perfectamente entre sí y que funcionan como unas tijeras afiladas como cuchillas, capaces de cortar la carne de un solo mordisco. Esta extraordinaria adaptación ha convertido a la piraña en un símbolo de ferocidad en innumerables películas y leyendas. Pero la realidad dista mucho de lo que la gente ha imaginado durante mucho tiempo. Según un estudio publicado en Scientific Reports 2015, la mayor parte de la dieta de la piraña de vientre rojo consiste en peces pequeños, insectos, plantas acuáticas y, sobre todo, los cadáveres de animales muertos. Las pirañas rara vez viven solas. Los estudios han demostrado que se mantienen más tranquilas cuando están rodeadas de otras pirañas, razón por la cual es habitual ver grandes bancos en los ríos del Amazonas. Al moverse en perfecta sincronía, cientos de cuerpos plateados y relucientes se funden entre sí, creando un efecto de deslumbramiento por movimiento que hace extremadamente difícil para los depredadores identificar a un individuo concreto. Una vez detectada la comida, su sistema de línea lateral percibe rápidamente incluso las vibraciones más leves en el agua y transmite la señal a todo el banco en cuestión de minutos. Casi todo rastro de la comida ha desaparecido antes de que los peces se dispersen de nuevo, continuando con su discreto papel en el ciclo de vida del ecosistema amazónico. Dado que las aguas de crecida transportan enormes cantidades de sedimentos, la luz solar apenas logra penetrar en el agua turbia. En ese mundo, la visión ya no supone una ventaja. Pero para la anguila eléctrica, la oscuridad nunca ha sido un obstáculo. A pesar de su nombre,
La anguila eléctrica no es una anguila propiamente dicha, sino una especie de pez cuchillo. Los adultos pueden alcanzar hasta 2,4 metros de longitud, y aproximadamente el 80% de su cuerpo está dedicado a 3 órganos eléctricos. Miles de electrocitos especializados funcionan como baterías biológicas, generando electricidad que se utiliza tanto para desplazarse por aguas turbias como para cazar. El biólogo Kenneth Catania estudió la anguila eléctrica y descubrió que puede generar descargas eléctricas de hasta 860 voltios, lo suficientemente potentes como para estimular directamente el sistema nervioso de su presa. En un instante, los músculos de la presa se contraen por completo, lo que permite a la anguila acercarse y tragársela con facilidad. En el Amazonas, la lucha por la supervivencia no es exclusiva de los depredadores gigantes. Incluso, las criaturas más pequeñas desempeñan un papel esencial para mantener viva la selva tropical. Oculto bajo capas de hojarasca y densa vegetación, se encuentra la mayor fuerza de trabajo del Amazonas: los insectos, con una cifra estimada de más de 2,5 millones de especies. Participan en casi todos los procesos ecológicos, desde la polinización y la descomposición hasta la formación del suelo. Uno de los mejores ejemplos es la hormiga cortadora de hojas. En lugar de comerse las hojas que recolectan, las transportan a elaborados sistemas de túneles subterráneos para cultivar hongos. Son esos hongos, y no las propias hojas, los que alimentan a la colonia, creando una de las formas de agricultura más antiguas y eficientes jamás conocidas en la naturaleza. Pero la selva tropical no solo alberga a trabajadores diligentes. Bajo la hojarasca, otro depredador espera en silencio. La araña Goliat, devoradora de pájaros, es la araña más grande del mundo por masa corporal, con una envergadura de patas que alcanza los 30 centímetros. En lugar de tejer telas para capturar a sus presas, se vale de miles de pelos sensoriales para detectar las vibraciones más tenues que se propagan por el suelo. Cuando la presa se encuentra a distancia de ataque, la araña Goliat se lanza hacia adelante en un instante, utilizando sus colmillos para inyectar un veneno que inmoviliza a su víctima antes de que las enzimas digestivas comiencen a descomponer el tejido blando. Cuando se siente amenazada, esta araña cuenta con otra defensa extraordinaria. Puede lanzar nubes de pelos irritantes y con púas hacia su atacante, lo que provoca una intensa irritación en los ojos y las vías respiratorias, suficiente para darle tiempo a escapar. A pesar de su apodo, la araña devoradora de pájaros, una investigación publicada en el Journal of Arachnology muestra que las aves constituyen menos del 1% de su dieta natural. La mayor parte de sus presas son insectos de gran tamaño, lombrices de tierra y pequeños anfibios. Desde las laboriosas colonias de hormigas bajo el suelo hasta las arañas gigantes ocultas en la oscuridad. Cada criatura cumple su propio papel. Juntos, estos eslabones aparentemente pequeños ayudan a mantener el equilibrio de la selva tropical más grande del mundo. Durante miles de años, pueblos indígenas como los Tucano, Baniwa y Tupi han considerado el Amazonas como un ser vivo. Las leyendas de la cobra grande y del delfín rosado de río, el boto, no son meras historias místicas,
sino formas de transmitir lecciones sobre el respeto a la naturaleza y las leyes de la selva tropical. Hoy en día, la ciencia nos ha proporcionado una comprensión más profunda de la Amazonía, pero la selva tropical se enfrenta a retos sin precedentes. Solo en 2020, se perdieron más de 4.200 millas cuadradas de la Amazonía a causa de la tala ilegal, los incendios forestales y la expansión agrícola. La pérdida continuada de hábitat está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre especies emblemáticas como el jaguar, la nutria gigante y el caimán negro. Aún así, todavía hay esperanza. Brasil ha establecido más de 300 áreas protegidas, que abarcan casi la mitad de la Amazonía dentro de sus fronteras. En la Reserva de Desarrollo Sostenible de Mamirauá, la población de caimanes negros se ha recuperado, pasando de apenas unos cientos de ejemplares a varios miles, lo que demuestra que la naturaleza puede recuperarse cuando se le brinda la protección adecuada. La Amazonía no tiene un único rey. Los jaguares, las anacondas verdes, los caimanes negros, las nutrias gigantes e incluso sus criaturas más pequeñas son eslabones indispensables en la cadena de la vida. Es el equilibrio entre ellos lo que da lugar a la selva tropical más grande de la Tierra. Si te gustan las historias sobre el mundo natural, deja un comentario y no te olvides de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en nuestra próxima aventura. Gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Crees que las presas pueden vengarse de los depredadores? En la sabana africana, los leones son símbolos de poder. Pero hoy, uno de ellos se enfrentará a un enemigo inusual. No se trata de garras, sino de la inteligencia y la unión de toda una manada de babuinos. ¿Qué pasará a continuación? Veámoslo y descubrámoslo. La dura sabana. Cuando los babuinos se rebelan contra los leones, el sol ha abrazado la tierra durante meses. Los vientos cálidos barren las praderas secas, llevando consigo polvo rojo y el aroma de la vida mezclado con la muerte. En este lugar, cada brizna de hierba podría esconder a un depredador. La mayoría de los animales simplemente intentan sobrevivir un día más. Pero en esta tierra inhóspita, una especie de primate hace más que sobrevivir, se adapta y prospera. Esa especie es el babuino. Si la sabana es un campo de batalla, entonces una tropa de babuinos es como un ejército bien organizado. Mientras que muchos animales dependen de la velocidad para escapar o del tamaño para defenderse, los babuinos poseen un arma mucho más poderosa. Es la inteligencia y la fuerza de su sociedad.
La inteligencia de los babuinos ha sido reconocida por los humanos a lo largo de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial en Sudáfrica, un babuino llamado Jackie fue reclutado en el ejército junto a su dueño. Jackie no solo vivía con los soldados, sino que también aprendió a saludar como un soldado, a vigilar el campamento y a advertir a los demás cuando se acercaba el peligro. En una batalla, Jackie incluso resultó herido mientras servía en primera línea con su unidad. Después de la guerra, se le concedió el rango honorífico de soldado raso y se le otorgó una medalla al mérito. Esta historia revela algo extraordinario. Esta especie de primates no solo se adapta a entornos hostiles, sino que también posee capacidades de aprendizaje y razonamiento muy superiores a las de muchos otros animales. Una manada de babuinos puede incluir a docenas, a veces incluso a cientos de individuos. Viven en una estructura social compleja con reglas claras. Dentro de ese sistema, cada miembro tiene su propio lugar. En el centro de ese orden se encuentra el macho alfa. Se mueve lentamente por el límite del territorio, con la mirada constantemente fija en la vasta sabana. Para él, cada movimiento tiene un significado. Los machos más fuertes controlan grupos de hembras, formando un sistema polígamo, también conocido como harén. Su poder está protegido no solo por su fuerza, sino también por su capacidad para mantener su estatus dentro de la compleja jerarquía social de la manada. Pero lo que realmente convierte a los babuinos en oponentes temibles para muchos depredadores no es solo su organización social, también son sus armas naturales. Detrás de sus caras, algo cómicas, se esconde una mandíbula extremadamente peligrosa. Los caninos de un babuino macho pueden crecer hasta 5 centímetros de largo, casi comparables a los dientes de un leopardo. Estos dientes pueden infligir graves heridas a cualquier enemigo que se atreva a acercarse demasiado. Los babuinos poseen ojos con una excelente visión del color. Gracias a ello, pueden detectar pequeños movimientos desde muy largas distancias a través de la vasta sabana. Un león moviéndose entre la hierba alta. Un leopardo escondido en la rama de un árbol. Muy pocos depredadores pueden escapar del sistema de vigilancia viviente de toda la manada. Porque en el mundo de los babuinos, ningún individuo lucha solo.
Hoy seguramente será un día largo para los animales de la sabana, ya que llega la estación seca. La manada de babuinos comienza a abandonar su lugar de descanso en los altos acantilados rocosos y se dispersa por la tierra árida en busca de alimento. No muy lejos, una figura casi se confunde con el amarillo de la hierba seca. Una leona yace agazapada contra el suelo, con todos los músculos de sus hombros tensos, sus brillantes pupilas doradas reducidas a una delgada línea, fijas en el objetivo. Un joven babuino está ocupado excavando en el suelo en busca de insectos. Pero para la leona es una oportunidad perfecta. Cuando la distancia es lo suficientemente corta, la leona presiona su cuerpo contra el suelo. Entonces, en un instante, sale disparada de entre la hierba. En cuestión de segundos, el león ha capturado a un joven babuino. El macho alfa se da la vuelta y ruge furioso. Varios babuinos adultos se adelantan, formando un círculo lleno de chillidos y gestos amenazantes. Sin embargo, el león está acostumbrado a reacciones como esta. Rápidamente aprieta su presa y retrocede lentamente hacia la hierba alta. En la naturaleza, cacerías como esta ocurren todos los días. Es la ley de la sabana. Pero para una sociedad tan unida como la de los babuinos, una pérdida así no se olvida fácilmente. En algún lugar de la manada, acaba de quedar grabado un recuerdo doloroso. Después de la caza, la sabana vuelve gradualmente a su familiar tranquilidad. Pero en la naturaleza, esa tranquilidad no significa seguridad. Todas las criaturas de esta vasta tierra están escuchando y observando. No muy lejos de donde la manada de babuinos acaba de dispersarse, una manada de impalas está pastando. Bajan la cabeza hacia el suelo, pero sus orejas siguen girando constantemente. Su capacidad para girar las orejas casi 180 grados les permite captar incluso los sonidos más débiles del viento. Al menor ruido inusual, toda la manada puede levantar la cabeza al mismo tiempo.
Para los impalas, la vigilancia es la clave para sobrevivir en una sabana llena de depredadores. En una roca baja cercana, varias gallinas de Guinea comienzan a moverse entre los arbustos. No son depredadores, ni son las presas más rápidas. Pero en la sabana, desempeñan el papel de silbatos de alarma vivientes. A la menor señal de movimiento inusual, sus penetrantes gritos pueden resonar en toda la zona. Otros animales prestan atención inmediatamente, porque ese grito suele ser una señal de que se acerca el peligro. Más lejos, unos cuellos altos se elevan por encima del mar de hierba amarilla. Un grupo de jirafas se mueve lentamente por la sabana. Con su imponente altura, parecen torres de vigilancia naturales, capaces de ver kilómetros a la redonda a través de las vastas praderas. Desde su posición privilegiada, no solo buscan alimento en las copas de los árboles, sino que, sin quererlo, se convierten en silenciosos observadores de la sabana. En este mundo, ninguna criatura está realmente aislada. Cada paso, cada sonido puede afectar a la vida de otras especies. En la sabana africana, la vida siempre funciona en ciclos claros. Tras muchos meses de sequía, el suelo se agrieta bajo el implacable sol de la estación seca, y todas las criaturas deben luchar por encontrar incluso las más mínimas fuentes de alimento. Pero entonces el cielo comienza a cambiar. Pesadas nubes se acumulan lentamente en el horizonte, y vientos que traen los primeros indicios de humedad barren las praderas resecas. Poco después, comienzan a caer las primeras gotas de lluvia de la temporada. La lluvia se filtra lentamente en el suelo seco, suavizando las grietas que se han extendido por la tierra durante meses. En poco tiempo, comienzan a brotar jóvenes tallos de hierba, cubriendo gradualmente de verde la tierra que antes era árida. El alimento se vuelve más abundante y el ritmo de vida de muchos animales comienza a cambiar. Para la manada de babuinos, esta es una de las épocas más importantes del año. Ha comenzado la temporada de reproducción. Dentro de la manada, las hembras que entran en su fase reproductiva muestran un signo muy notable. La piel de la parte trasera de su cuerpo se hincha y se vuelve de un color rosa rojizo brillante, una señal biológica que indica que están en ovulación. Este signo atrae rápidamente la atención de los machos de la manada.
Pero en la sociedad de los babuinos, no todos los individuos tienen derecho a acercarse a las hembras. El rango social lo determina todo y, para mantener su posición, los machos más fuertes deben estar siempre preparados para enfrentarse a sus rivales. Cerca del centro de la manada, dos machos adultos comienzan a fijarse en la misma hembra. El ambiente dentro de la manada se vuelve tenso al instante. Los dos machos se enfrentan cara a cara. Muestran sus largos colmillos, gruñen y rodean a su oponente. El pelaje de sus hombros se eriza y sus cuerpos se tensan en una postura lista para la lucha. De repente, uno de los machos se lanza hacia adelante, tratando de empujar a su rival hacia atrás. Los gruñidos y los golpes resuenan entre la manada de babuinos que observa. Al final, uno de los machos demuestra ser más fuerte. El otro da unos pasos atrás, optando por retirarse para evitar el peligro. Se restablece el orden en la manada. El vencedor se acerca a la hembra que se encuentra en fase reproductiva. Tras el apareamiento, la hembra de babuino lleva su embarazo durante unos 6 meses. Cuando llega el momento de dar a luz, suelen buscar un lugar más tranquilo dentro del área de vida de la manada. Los recién nacidos tienen el pelaje negro azabache, claramente diferente del color del pelaje de los adultos. En la sociedad de los babuinos, el cuidado de las crías no es solo responsabilidad de la madre. Otras hembras de la manada a veces se turnan para sostener o jugar con el bebé. La sabana sigue funcionando con su ritmo habitual. La manada de babuinos se desplaza por laderas rocosas desde donde pueden observar todo el territorio circundante. La sabana entra en otro día normal. La manada de babuinos se desplaza por los familiares afloramientos rocosos, observando la vasta tierra que se extiende a sus pies. De repente, algunos individuos se detienen. A lo lejos, entre los arbustos amarillos, la manada de leones que una vez les tendió una emboscada descansa junta.
fue precisamente esta manada la que se llevó a uno de los bebés de la manada. Empiezan a oírse susurros bajos. Los babuinos se reúnen, con la mirada fija en su antiguo enemigo. Y esta vez, la situación es diferente. La leona madre ha abandonado la guarida para cazar. En los arbustos solo quedan los cachorros. Desde la alta ladera rocosa, la manada de babuinos comienza a descender. Los machos adultos van delante, gruñendo y mostrando los colmillos, mientras toda la manada rodea la zona de la guarida. En un instante se desata el caos. Un babuino carga hacia adelante y captura a un cachorro de león en medio del círculo formado por la manada. Poco después, el rugido de la leona resuena en la distancia. Corre hacia los arbustos a una velocidad asombrosa. Pero cuando la leona llega, la manada de babuinos ya se ha dispersado y desaparecido por la ladera rocosa. Frente a la guarida, un cachorro de león yace inmóvil. En la naturaleza, la línea entre depredador y presa es a veces muy delgada. Y en la sabana africana, las deudas de la naturaleza a veces se pagan de formas que nadie espera. En la sabana africana, todas las criaturas deben obedecer una regla común, la ley de la supervivencia. Los depredadores y las presas cambian constantemente de papel en el ciclo infinito de la naturaleza. El enfrentamiento entre leones y babuinos es una clara prueba de ese frágil equilibrio. Los leones poseen fuerza, velocidad y un instinto cazador perfecto. Pero los babuinos tienen otro tipo de arma, la inteligencia y la unidad de toda una sociedad. Es precisamente por eso que pueden sobrevivir y prosperar en uno de los entornos más hostiles del planeta. A través de la vasta sabana, la manada de babuinos continúa su viaje. Se mueven por las doradas praderas, alertas a cualquier peligro y protegiéndose unos a otros como una comunidad muy unida. Porque para ellos, la verdadera fuerza no reside solo en los colmillos o los músculos. Reside en la inteligencia, la memoria y la unidad de todo un clan. Y es esto lo que ha ayudado a los babuinos a convertirse en una de las especies de primates más exitosas de la sabana africana.
La naturaleza siempre nos depara historias tan duras y sorprendentes como esta. Los vientos cálidos continúan barriendo las doradas praderas, llevando consigo el aroma de la tierra, de la lluvia y de las cacerías que aún no han terminado. En algún lugar, un león observa en silencio. En otro lugar, una manada de impalas se prepara para su próxima carrera desesperada. Pero entre las innumerables criaturas de la sabana, la manada de babuinos tiene una ventaja única. No solo viven unos junto a otros, viven unos para otros. Cada llamada de advertencia, cada movimiento de la manada es el resultado de la coordinación y la experiencia transmitidas de generación en generación. Y dentro de ese vínculo, estos primates han escrito su propia historia de supervivencia. Una historia no solo de fuerza, sino también de inteligencia y comunidad en uno de los paisajes más duros de la Tierra. Si te gustan los viajes para explorar el mundo salvaje y quieres aprender más sobre los secretos de la naturaleza, suscríbete al canal y sigue los próximos videos. Porque ahí fuera, en las tierras salvajes de este planeta, aún quedan innumerables historias de supervivencia por contar.